Jacob, aquí con un nuevo video de realidadfitness.com. En este video te voy a enseñar cómo saber si estás cerca a 10% o inclusive por debajo de 10% de grasa corporal, y cuál es el día en que me di cuenta de que estaba por debajo de 10%. Por alguna razón, el 10% se ha vuelto como ese número mítico donde las personas por alguna razón siempre quieren llegar, ¿no?, a ese porcentaje de grasa corporal. Tal vez piensan que en ese porcentaje las mujeres van a atraer a todas las mujeres, su vida va a ser perfecta, van a tener el cuerpo perfecto. No sé qué hay del 10%, pero lo único que sé es que todos quieren llegar a 10%. Pero lo que muchos no saben es que ese 10% es mucho más delgado de lo que las personas piensan. Es mucho más delgado. Y el problema yace en que el porcentaje de grasa corporal es una métrica totalmente objetiva. No es un porcentaje, es un número. Pero muchas veces lo vemos como algo subjetivo, ¿no? Nos parece que estamos en tanto por ciento o en tanto por ciento. Entonces volvemos una métrica totalmente objetiva en una subjetiva, y eso se presta para mucho margen de error. Entonces voy a comenzar por decirte de que eres malo. Eres malo estimando tus niveles de grasa corporal de manera visual. Y yo también me incluyo. Y esto es normal, somos malos. Subestimamos nuestros niveles reales de grasa corporal. Y esto de hecho se ha visto en algunos estudios donde los atletas subestiman sus niveles de grasa corporal. Prácticamente todos pensamos que somos más delgados de lo que en verdad somos. Entonces, no estamos solos. Yo también he cometido ese error. Y la única manera de corregir este error o de ser más certeros es la experiencia. No hay otra manera. Necesitas tú definirte a niveles verdaderamente bajos de grasa corporal. Esa es la única manera de ganar un ojo entrenado para poder determinar con mayor certeza los niveles de grasa corporal, ¿no?, o estimarlos lo más aproximadamente posible. Y el problema también yace de que determinar verdaderamente tus niveles de grasa corporal es un proceso muy complicado, ¿no? La mayoría de personas piensan de que usando esas maquinitas de bioimpedancia o calipers puedes determinar en verdad tu porcentaje de grasa corporal, pero el margen de error de estas máquinas o dispositivos es muy alto. Lo mejor que tenemos hasta el momento son los escáneres DEXA, ¿no?, que involucran rayos X y es un proceso bastante complejo. Entonces, a la mayoría de personas simplemente nos queda estimarlo visualmente, y este es el problema. Entonces, tienes que aceptar de que eres malo estimando tus niveles de grasa corporal. Y en mi experiencia y lo que yo utilizo es un margen de error de 5%. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú piensas de que estás en 10%, es más probable de que estés más cerca a 15% que a 10%. Si piensas que estás en 15%, es más probable que estés más cercano a 20% que a 15%. Si piensas que estás en 20%, es más probable que estés más cercano a 25%, y así consecutivamente. Este es el margen de error que yo manejo, y en mi experiencia creo que es bastante certero, y te vas a dar cuenta de esto de nuevo con experiencia. El principal problema es que utilizamos la presencia de abdominales como indicador de que estamos cerca a 10%, ¿no? Me explico. La mayoría de personas piensa que está cerca a 10% simplemente por el hecho de la menor señal de abdominales en el baño, ¿no?, enfrente del espejo, con su celular, mirando el selfie, poniendo una buena pose, con la luz debajo, y aparecen abdominales y piensan que están cerca a 10%, pero eso es una manera muy equivocada de pensar que está cerca a 10%. Y te voy a explicar por qué, y es por experiencia básicamente. Yo he entrenado por varios años y he tenido varias fases de definición. Entonces te voy a mostrar una foto donde estaba en una fase de definición y tenía presencia de abdominales, ¿no?, en el baño, en la luz. Y si tú me preguntaras
si estoy en 10% de grasa corporal, te diría que sí, estoy cerca a 10%, porque bueno, tengo abdominales, pero estaba muy equivocado. ¿Por qué? Porque años después, ¿no? Me definí de verdad a niveles mucho más bajos. Y viéndolo retrospectivamente, me doy cuenta de que estaba muy lejos de 10%. Probablemente estaba más cercano a 15%, ¿no? De lo que estaba a 10%, ¿no? La regla que tengo del 5%. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque la presencia de abdominales está afectado por muchos factores. Número uno es el desarrollo de los abdominales. No hay personas con abdominales más desarrollados que otras personas y van a tener presencia de abdominales más rápido que otras personas, ¿no? En niveles más altos de grasa corporal. Puede haber personas con 15%, 16%, 18% que tienen presencia de abdominales. La distribución de grasa también es distinta. Entonces, estos factores siempre afectan nuestra percepción. También el hecho de usar luz, de ir al baño y el espejo, el ángulo perfecto, eso no es señal. Y también la medida subjetiva. Nosotros somos muy optimistas en cuanto a cómo nos percibimos nosotros mismos. Nosotros nos vemos en el baño y pensamos que nos vemos increíbles, ¿no? Pero es porque nos vemos con nuestros propios ojos. Entonces todo esto no ayuda. Entonces la presencia de abdominales no se vuelve una medida verdaderamente objetiva. Hay mejores medidas objetivas, que es lo que te voy a enseñar, que ha surgido, ¿no? Con medio de mi experiencia, con experiencia de algunos clientes, donde puedes determinar con mayor seguridad si es que estás cerca a 10% o inclusive menos de 10%. Entonces, la principal métrica que deberías usar o el principal indicador que deberías usar es la presencia de venas en los abdominales. Venas en los abdominales, en la zona inguinal, ¿no? La parte baja del abdomen es donde se empiezan a mostrar primero las venas. Eso es un muy buen indicador de que está cerca a 10%. Probablemente 11%, probablemente 12%, pero está cerca. ¿Por qué? Porque esa parte no está afectada por el desarrollo muscular. Es simplemente, si te das cuenta, es simplemente grasa en esa parte. Entonces, una vez que disminuyas esa parte y empieces a mostrar venas, puedes estar seguro de que estás cerca a 10%, ¿no? Y es algo que yo no tenía, por ejemplo, en la primera foto, porque no estaba cerca a 10%, estaba cerca a 15%. Entonces, esa es una muy buena señal. Si no tienes venas en los abdominales aún en esa zona baja, probablemente no estés cerca a 10%. Y te vas a dar cuenta, si es que sigues definiendo, te vas a dar cuenta de que van a empezar a aparecer. Y ahora nos vamos al caso de que estés por debajo de 10%, ¿no? Ahora queremos estar seguros de que estás por debajo de 10%, ¿no? No es comentarios de Facebook, no es comentarios de YouTube, donde todos están en menos de 10%, 6%, 8%, nada de eso, ¿no? Todos los que están diciendo eso probablemente estén en 13%, 14%, ¿no? La regla del 5%. Entonces, la mejor señal de que estás por debajo de 10% es que ya no solamente presentas venas en la zona baja del abdomen, sino que esta vez estás presentando venas en todo el abdomen. Ya va hacia la mitad del abdomen, al nivel del serrato. Estás lleno de venas, básicamente. Eso es una buena señal de que estás por debajo de 10%. Y es lo que yo me di cuenta. Me estaba lavando los dientes y bueno, quise ver mis abdominales y me di cuenta que estaba lleno de venas. En ese momento dije, bueno, seguramente estoy en menos de 10%. ¿No? Y cómo me doy cuenta de eso también es porque cuando estaba bastante definido empecé a ver algunos videos de YouTube de personas que se hacían DEXA Scan, que estaban súper definidos y hacían exámenes DEXA. Y veía que tenían 7, 8% y estaban súper definidos. Yo no estaba tan definido, pero estaba lo suficientemente definido como para estar menos de 10%. Entonces asumí de que estaba probablemente en un 9%, ¿no? Lleno ya de venas. Y hay otras métricas también que van a surgir, pero no son tan exactas como la presencia de venas o no. Otros indicadores
Pueden ser, por ejemplo, rayas a nivel de los glúteos, eso es bastante definido. Rayas a nivel de los tríceps, ¿no? Pero rayas transversales en las mismas cabezas de los tríceps, ¿no? De cada cabeza del tríceps es muy definido. Rayas en los cuádriceps, en cada cabeza de los cuádriceps es muy definido, es definición extrema eso. Y bueno, estas personas tenían esas características, pero estaban en 7-8%. Entonces yo asumí, porque no estaban tan claras aún esos indicadores, ¿no? Podía verlos en algunos ángulos en las fotos, como cuando las personas ven abdominales en el baño, ¿no? Y piensan que están en 10%. Yo podía verlas, pero era difícil capturarlas en cámara. Era de esas cosas que solo aparecían si es que lo veías con buena luz del sol, ¿no? De costado, con buena sombra, pero son muy difíciles, son niveles muy bajos. Entonces, ahí lo tienes. Eso es más o menos muy buenos indicadores de que estás en 10% o cercano a 10%, ¿no? Cerca de 10%, 11-12% es venas a nivel del abdomen bajo y por debajo de 10% es venas a nivel del abdomen, ¿no? De todo el abdomen. De ahí, en cada parte, lo que mencionaba, las rayas de cada parte va a variar dependiendo de cómo distribuya genéticamente la grasa, tu desarrollo muscular. Entonces no es tan claro como simplemente la presencia de venas en algunas zonas, ¿no? La zona inguinal del abdomen y la zona abdominal. Entonces, de nuevo, experiencia aquí es clave, es clave. No hay otra manera de conseguir este ojo entrenado. Tienes que hacerlo por lo menos una vez en la vida y te vas a dar cuenta de que las personas que siempre han dicho que tienen 8% o 9% o 7%, obviamente en Facebook y en YouTube, no tienen venas en los abdominales, te lo aseguro. Tal vez haya algunas personas que sí se han definido bastante, pero esas personas no suelen decir que tienen 8 o 9% en cada comentario, ¿no? Porque, ¿para qué hacerlo? Son, de nuevo, experiencia que es clave, ¿no? La inexperiencia es básicamente lo que hace que la mayoría de personas subestimen sus niveles de grasa corporal, ¿no? Y sobreestimen sus resultados en general. Bueno, eso fue todo el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, házmelo saber. Dale me gusta este video y suscríbete si es que aún no lo has hecho. Si estás interesado en recibir asesoramiento online, puedes visitar realidadfitness.com/asesoramiento o ir el link en la descripción del video y nos estamos viendo en el siguiente video.